Muy buenos días a todos. Hoy amanecimos con un día muy lluvioso y con mucho frío. Hay que abrigarse bien y si hay necesidad de salir, hay que llevar paraguas, capa o nylon para no mojarse. Cuidemos nuestra salud. Relatos de la resurrección de Jesús. Las reacciones de los discípulos ante la tumba vacía. Juan capítulo 20, versos del 1 al 10, que es el pasaje que estoy usando como base. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta hoy he hablado del día de la resurrección, de por qué las mujeres fueron las primeras en ir al sepulcro y también de la piedra que fue quitada del sepulcro. Hoy quiero dedicar un momento para ver las reacciones de los discípulos ante la tumba vacía. María Magdalena, en ella predominó el sentido común. El informe de ella a los discípulos, Pedro y Juan, deja entrever que ella pensaba que los ladrones de tumbas habían profanado el sepulcro. Un secuestro o robo del cuerpo había sucedido desde la perspectiva de María Magdalena. El sentido común ante un hecho sobrenatural produce juicios equivocados. No se ve que ella, la primera testigo de la tumba vacía, estuviera pensando que Jesús había resucitado. Pedro, en él predomina la incertidumbre. La idea implícita es que seguía sin entender lo sucedido. Llegó a la tumba detrás de Juan, pero entró primero al sepulcro. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La idea es que examinó con detenimiento el lugar y lo único que vio fueron los lienzos y el sudario enrollado en un lugar aparte. Imagino que Pedro pensó: aquí no pudo haber sucedido un robo como María Magdalena lo sugirió. De ser así, no estuvieran aquí los lienzos, ni el sudario cuidadosamente colocados aparte. Pero no se intuye que haya relacionado lo que vio con la resurrección de Jesús. Juan, en él predomina la fe basada en las promesas de la Escritura. Juan corrió más aprisa que Pedro y en consecuencia llegó primero al sepulcro. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Quizás por temor a contaminarse, por cautela, o quizás porque intuyó que Pedro debía hacerlo primero. Detrás de Pedro también Juan entró al sepulcro y vio, esto es, mirar atentamente. Y pienso que como Pedro descartó la idea de un robo del cuerpo, pero a diferencia de Pedro, creyó. En este sentido, fue el primero en creer que Jesús había resucitado. Una palabra que definiría muy bien la reacción de los discípulos ante la tumba vacía sería perplejidad.
La perplejidad es el estado de la persona que no sabe lo que debe hacer, pensar o decir ante un evento. Muchas veces en la vida nos enfrentamos con situaciones que nos dejan perplejos. El sentido común puede llevarnos a conclusiones equivocadas. La incertidumbre apesumbra la vida. La fe en las promesas de Dios es la actitud adecuada. Así que debemos aprender a esperar en Dios frente a esas situaciones que nos causan perplejidad. En esos momentos de perplejidad, lo mejor es confiar, esperar y seguir las directrices divinas establecidas en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude frente a las situaciones perplejas de la vida. Bendiciones, mis hermanos.